1 de la tarde en punto en Bogotá, Quito y Lima. Estamos en vivo en France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal inicia una nueva sesión de la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro por su supuesta participación en la trama golpista contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El voto de la jueza Carmen Lucia podría ser definitivo. Las autoridades de Estados Unidos dijeron haber recuperado el rifle que se cree fue utilizado para asesinar al activista Charlie Kirk y aseguran tener videos de buena calidad del presunto tirador. El presidente Donald Trump anunció que otorgará de manera póstuma la Medalla de la Libertad a Kirk. El recién designado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, realiza consultas de cara a formar un nuevo gobierno. El premier sostiene hoy conversaciones con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, así como con líderes de la oposición. Y con nuestro invitado del día discutiremos la violencia política en Estados Unidos, tomando el reciente caso del asesinato al activista conservador Charlie Kirk y otros episodios que han sacudido al país en el último año. ¿Qué hay detrás de esta tendencia? Lo analizamos en minutos. Empezamos. Vamos a iniciar en Brasil. A esta hora avanza una nueva sesión en la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Para hoy se tiene prevista la votación de la jueza Carmen Lucia, que sería el cuarto voto de los 5 magistrados del alto tribunal y que podría ser definitivo en el caso contra el exmandatario, luego de que los 2 primeros jueces votaran a favor de condenarlo, mientras que ayer el magistrado Luis Fux optó por absolverlo y pidiera desestimar todo el caso, alegando que el Supremo no es competente. Nuestra enviada especial a Brasilia, Valeria Sacone, nos reportó sobre lo que se espera para la jornada de hoy en el caso Bolsonaro. Bueno, lo que se espera es que por fin acabe este largo juicio y sobre todo se espera que los 2 jueces que quedan, Carmen Lucia y Cristiano Zanin, sean un poquito más rápidos que el juez Fux, que ayer tardó más de 13 horas en sustentar y leer su voto. Lo que esperan los juristas y los expertos es que Carmen Lucia sea quien bata el martillo, o sea, quien haga el desempate y se pronuncie a favor de la condena tanto de Bolsonaro como de los otros imputados. Ella ha sido muy contundente durante toda la instrucción del caso y también en las primeras vistas y en el inicio del juicio la semana pasada. Recordamos que en este momento ella también ocupa la presidencia rotativa del Tribunal Superior Electoral, un órgano muy importante en Brasil, no solo porque inhabilitó políticamente a Bolsonaro, sino porque defendió constantemente las urnas electrónicas de las noticias falsas de que estarían trucadas. Entonces es muy importante porque la semana pasada, por ejemplo, ella respondió a algunos abogados de imputados que estaban hablando de la falta de transparencia de las urnas y los puso con la información al día, defendiendo, digamos, su campo. Entonces se espera que ella sea la que haga el desempate. También es una ironía del destino que sea una mujer, porque recordamos que Bolsonaro se hizo famoso con aquella frase: yo tuve 4 hijos y a la quinta di una vacilada y salió mujer. Por esta frase él siempre ha sido muy atacado por los movimientos feministas y progresistas de Brasil y ahora parece que va a ser finalmente condenado definitivamente por una mujer. También se espera que vote Zanin, también se espera que se suma a la petición de la Fiscalía General del Estado, aunque hay personas que creen que él podría diverger, y mañana es el día de la llamada dosimetría, cuando los jueces se van a tener que poner de acuerdo para decidir las penas aplicadas a los imputados que sí van a ser condenados. Y precisamente vamos a escuchar en vivo los argumentos de la jueza Carmen Lucia a esta hora en el Supremo Tribunal Federal. Con empresas, como fue mencionado aquí, de una plataforma, por ejemplo. La defensa formuló sus requerimientos, fue mandada, tuvo respuesta y tuvo otros requerimientos fuera del plazo, y afirmando que sería aprobado que fuera coincidente con lo que había sido pedido y la formalización del proceso mismo. Por lo tanto, estoy rechazando también esa preliminar. No verifiqué nada que pudiera ser considerado contra la Constitución, contra el principio de la defensa del debido proceso legal.
o que garantice a los abogados el derecho de tener estas premisas en ese caso, o en el diferido de las defensas complementarias. No fue diferida exactamente porque no había un complemento de las reglas. Sobre la suspensión del proceso, ya resolvimos esto de acuerdo a cómo fue publicado, cumpliendo el papel con el asunto. Esto fue decidido en la cuestión de orden, fue publicado y no hubo recurso contra aquello que fue juzgado. Es importante y por eso estoy rechazando en este punto. Sobre la nulidad de la colaboración, yo también estoy rechazando. Y aquí, en aquel primer momento de recepción de la denuncia, fue resguardado el derecho de que volveríamos, pero los nombres de los abogados fueron definitivos porque el dato principal que se alegó era que no hubiese voluntariedad. El colaborador reafirmó las primeras defensas, las alegaciones finales y la sustentación oral en esas tres instancias, que se actuó espontáneamente porque quería, y por eso no hay nada que pueda afirmar o retirar esa afirmación, aunque hay intereses legítimos de las partes, como con otro reo, de que él no hubiera hablado libremente. Si fuera eso, él hubiese tenido todas las oportunidades que existían ante los juzgadores Bien, era parte de los argumentos de la jueza Carmen Lucia rechazando los argumentos de la defensa. Esto antes de emitir su voto, que sería el cuarto voto de los 5 magistrados del Supremo Tribunal Federal en el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro. Vamos a estar al tanto de cómo se desarrolla esta audiencia. Mientras tanto, cambiamos de tema. Las autoridades de Utah, en Estados Unidos, confirmaron que avanzan con las investigaciones para dar con el atacante del activista conservador Charlie Kirk, asesinado de un disparo en un evento ante 3,000 personas. Quienes llevan adelante las pesquisas informaron que encontraron el arma utilizada, pero aún no lograron detener al sospechoso, a quien describieron como un hombre en edad universitaria. Martín Gripo tiene los detalles. Tras la muerte de Charlie Kirk, confirman avances en las investigaciones. El asesinato del influencer y activista conservador de 31 años, allegado al presidente Donald Trump, mantiene en alerta a los investigadores de Utah, que confirmaron haber encontrado el rifle utilizado por el atacante para asesinar a Kirk, mientras el responsable continúa prófugo. Tras el tiroteo pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía a otro lado del edificio. Saltaba y huía del campus hacia un barrio. Nuestros investigadores han inspeccionado esos barrios, contactando a todos, timbres, cámaras y testigos, y han investigado exhaustivamente para encontrar pistas. Tenemos buenas imágenes de ese individuo. No las publicaremos por el momento. Estamos trabajando con tecnologías y métodos para identificarlo. We are working through some technologies and some ways to identify this individual. Un disparo en el cuello fue lo que provocó la muerte del activista político, que fue trasladado a un hospital, donde confirmaron su deceso. El disparo ocurrió en un evento frente a unas 3,000 personas y, de acuerdo con las pesquisas, el tirador tendría edad universitaria. El presidente Trump expresó sus condolencias y dijo que condecorará de manera póstuma a Kirk con la Medalla de la Libertad. Before we begin, let me express the horror and grief. Permítame expresar el horror y el dolor que han sentido tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk. Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas. Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos. Son personas fantásticas. Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundó en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán. And the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on.
Kirk fue un personaje clave en la campaña de Trump hacia la presidencia, pues fue quien movilizó a una gran masa de jóvenes para votar por el líder republicano. En Francia, el recién designado primer ministro Sébastien Lecornu sigue su ronda de consultas con miras a formar un nuevo gobierno. De acuerdo con fuentes parlamentarias, el premier se reúne hoy con los presidentes de la Asamblea General y el Senado, además de líderes de la oposición. Otra de las urgencias de Lecornu es presentar un nuevo presupuesto en menos de un mes. Veamos. Quiere tomarse su tiempo, pero cada minuto cuenta. El nuevo primer ministro inició las consultas inmediatamente después de tomar posesión de su cargo este miércoles por la tarde, con el objetivo de resolver una ecuación que parece imposible: lograr un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y formar un nuevo gobierno que pueda mantenerse. También habrá que cambiar, ser sin duda más creativos y serios en la forma de trabajar con nuestras oposiciones. Pero los candidatos no se apresuran. En primer lugar, la extrema derecha Agrupación Nacional se toma su tiempo, mientras presiona al nuevo inquilino de Matignon. Nuestra ambición es volver a las urnas. Es decir, o bien la disolución de la Asamblea Nacional o bien, evidentemente, la dimisión del presidente de la República, porque una vez más, las mismas políticas, las mismas causas, tendrán las mismas consecuencias, al menos por nuestra parte. Lo mismo ocurre en la izquierda, que plantea sus condiciones para el nuevo proyecto de presupuesto, una verdadera urgencia y ahora la principal preocupación de los franceses. Entre los temas que hay que volver a poner sobre la mesa, la reforma de las pensiones y la fiscalización a los más ricos. La fiscalización de los grandes patrimonios es fundamental. Les diré por qué. No es una fantasía de los socialistas. Cuenta con el apoyo del 75% de los franceses, independientemente de sus opiniones políticas. Mientras la Francia insumisa ya anuncia su intención de censurarlo, ¿conseguirá Sébastien Lecornu triunfar donde sus predecesores fracasaron? Los franceses esperan con impaciencia al nuevo primer ministro, ya en la parrilla de salida para la movilización nacional del 18 de septiembre, apoyada esta vez por la intersindical. La Eurocámara apoyó este jueves suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y frenar la ayuda bilateral, como condena por el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. Sin embargo, no hubo consenso sobre calificar el asedio de las fuerzas israelíes sobre el enclave como un genocidio. Los detalles con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Con 305 votos a favor, el Parlamento Europeo ha apoyado la suspensión del acuerdo comercial con Israel, tal y como anunció ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también han apoyado que se frene la ayuda bilateral que ofrece la Unión Europea al país. Ha sido con una resolución no vinculante, pero aún así tiene un importante mensaje político. Es una muestra clara de cómo está virando cada vez más la posición en la Unión Europea, cada vez más crítica con el gobierno de Benjamin Netanyahu ante la grave situación que se vive en Oriente Medio, y a pesar de que es una cuestión enormemente divisiva entre los países europeos. Esta es la primera resolución que se vota sobre la situación en Gaza en el Parlamento Europeo desde que empezó la legislatura hace poco más de un año, una muestra también clara de lo compleja que es la situación, especialmente porque en algunos momentos la resolución llegó a peligrar, pero finalmente, con el anuncio de Ursula von der Leyen, las posiciones se movieron entre los grupos y finalmente salió adelante el texto. En esta resolución, los eurodiputados también piden a los países que se planteen la posibilidad de reconocer el Estado palestino y también insisten en que el derecho de Israel a defenderse no justifica las acciones militares indiscriminadas. Aún así, en aras de conseguir un consenso, finalmente no se menciona la cuestión del genocidio del pueblo palestino, tal y como querían algunos grupos como los socialistas. Ahora la atención, sin embargo, está puesta entre los países europeos, pero especialmente entre los que más apoyan a Israel, como Alemania, Italia, Hungría o Austria, por cuestiones históricas, y sobre todo qué va a pasar, si van a apoyar esta propuesta de Ursula von der Leyen, algo que van a discutir en la próxima reunión de cancilleres europeos a principios de octubre.
La flotilla humanitaria Global Summit, que busca romper el bloqueo en Gaza, se encuentra en aguas tunecinas. A los problemas logísticos y meteorológicos se sumaron hasta 2 presuntos ataques contra 2 de sus embarcaciones. Su objetivo es descargar 500 toneladas de ayuda humanitaria para los gazatíes. El informe es de Albert Naya. Malas condiciones meteorológicas, problemas logísticos y ataques. La flotilla Global Summit, compuesta por más de una treintena de barcos, busca romper el bloqueo sobre Gaza, pero desde que los barcos salieron al mar no lo están teniendo fácil. Llevamos aquí 4 o 5 días. Esperábamos partir hoy, pero las condiciones meteorológicas no son favorables y además hay muchos problemas de organización con la llegada de los barcos desde Barcelona. Así que creo que saldremos mañana. Espero de verdad que el tiempo mejore para que podamos partir. A ello se suman los ataques. Hasta 2 impactos en pocos días incrementan las pulsaciones de los que buscan acabar con el bloqueo. Lo que ha ocurrido hoy es exactamente lo mismo que ayer. Un dron se ha acercado y ha lanzado una sustancia incendiaria sobre el barco. No hay heridos y los daños materiales no impedirán que el barco zarpe, ya que ni el motor ni los depósitos de combustible han resultado afectados. Fondeando en puertos tunecinos, a la flotilla se unirán 18 navíos adicionales provenientes de Sicilia y 6 de Grecia. A la vista de un posible asalto por parte del ejército israelí, como ha sido habitual en todo aquel que ha intentado llegar a la costa gazatí, el ministro de Exteriores italiano avisó. Nuestra embajada en Tel Aviv, siguiendo mis instrucciones, ha hablado con las autoridades israelíes sobre el respeto de los derechos de todos los ciudadanos que forman parte de la flotilla, entre los que se encuentran varios diputados. Cerca de 600 personas y 500 toneladas de ayuda humanitaria. Global Summit se embarcó en una misión que parece imposible, mientras los gobiernos suben el tono para denunciar los ataques israelíes contra la población gazatí. En Belarus, el presidente Alexander Lukashenko confirmó la liberación de 52 prisioneros de diversas nacionalidades que estaban encarcelados en el país. Los liberados llegaron a Lituania junto con una delegación estadounidense que negoció el indulto a pedido del presidente Donald Trump. Previamente, Lukashenko había recibido en Minsk al asistente adjunto del mandatario estadounidense John Cole, quien entregó a Lukashenko una carta en inglés firmada textualmente por Donald Trump. Cole confirmó asimismo que Estados Unidos había decidido levantar las sanciones a la aerolínea estatal bielorrusa, según un canal de Telegram. Ahora mismo estamos levantando las sanciones a Belavia, ya están levantadas, ¿de acuerdo? Y el señor presidente y yo nos reunimos con más de 20 personas y el presidente dijo 3 veces, háganlo. Así que no tuvimos que pasar por toda la burocracia, así que está hecho, ¿de acuerdo? Vamos con nuestro invitado.